La noche en que mi padre apareció frente a mi puerta después de casi 4 años sin pronunciar mi nombre, llevaba entre las manos una pequeña caja de madera que yo reconocí antes incluso de verle la cara. La lluvia le había empapado la chaqueta y el cabello gris se le pegaba a la frente, pero él permanecía inmóvil, como si tuviera miedo de que cualquier movimiento pudiera hacerme cerrar la puerta. Yo tampoco dije nada. Miré la caja, después sus manos temblorosas y finalmente sus ojos. Entonces él tragó saliva y murmuró: encontré esto detrás del armario de tu madre y creo que llevo 20 años pidiéndote que seas una persona que nunca existió. Aquellas palabras eran precisamente las que había esperado escuchar durante media vida, pero llegaron demasiado tarde, porque dentro de aquella caja había una carta que iba a cambiar para siempre todo lo que yo creía saber sobre mi familia. Me llamo Lucía, aunque cuando nací, mis padres eligieron para mí un nombre masculino y llenaron mi habitación de cosas que suponían que algún día me representarían. Mi padre soñaba con enseñarme a arreglar coches, llevarme al fútbol y verme convertido en una versión más joven de él. Sin embargo, algunos de mis primeros recuerdos son completamente distintos. Recuerdo tener 6 años y estar sentada en el suelo del dormitorio de mi hermana Clara mientras ella preparaba sus muñecas para una boda imaginaria. «Tú puedes ser el novio», me dijo, ofreciéndome una figura con traje. Yo negué lentamente y señalé la muñeca que llevaba un vestido azul. «Quiero ser ella». Clara me miró durante unos segundos y después sonrió con la naturalidad que solo tienen los niños. «Pues eres ella». Aquellas 3 palabras me hicieron sonreír hasta que escuché los pasos de mi padre acercándose por el pasillo. Él apareció en la puerta y el silencio cambió inmediatamente. Observó la muñeca entre mis manos, después el pañuelo rosa que Clara me había colocado sobre el cabello y finalmente me miró como si estuviera intentando resolver un problema que no comprendía. «Ven conmigo», dijo sin levantar la voz. Mi madre estaba en la cocina cuando llegamos y dejó de cortar verduras al vernos. Mi padre puso la muñeca sobre la mesa y preguntó: «¿Otra vez?». Ella bajó los ojos. «Es pequeño, se le pasará». Yo permanecí junto a la puerta, apretando los dedos contra mi camiseta, hasta que reuní suficiente valor para decir: «Mamá, no quiero que se me pase». Mi padre se giró lentamente. «¿Qué has dicho?». Respiré con dificultad y repetí algo que llevaba meses intentando explicar con el vocabulario limitado de una niña a quien todos veían como un niño. Cuando Clara dice que soy una niña jugando, yo no siento que estoy jugando. Desde aquel día comenzó una batalla silenciosa dentro de nuestra casa. Mi padre empezó a elegir mi ropa y a decidir qué actividades debía practicar, mientras mi madre retiraba discretamente cualquier cosa que pudiera considerar demasiado femenina. «Solo queremos ayudarte», repetía ella cada vez que yo preguntaba por qué ya no podía jugar como antes. «¿Ayudarme a qué?», respondía yo. Nunca contestaba inmediatamente. Una tarde, después de regresar de una actividad deportiva que mi padre había elegido para mí, dejé las zapatillas junto a la entrada y le dije: «Papá, llevo meses intentando hacer todo lo que quieres». Él siguió mirando la televisión. «Entonces, sigue intentándolo». Me acerqué hasta quedar delante de la pantalla. «¿Cuánto tiempo tengo que intentarlo para que tú estés contento?». Mi padre levantó la mirada y durante unos segundos pareció no encontrar ninguna respuesta. Finalmente dijo: «Hasta que seas fuerte». Yo asentí despacio y pregunté: «¿Y quién te dijo que para ser fuerte tengo que parecerme a ti?». Los años siguientes convirtieron nuestra casa en un lugar lleno de conversaciones interrumpidas. A los 16 años, una noche entré en la cocina donde mi madre guardaba las fotografías familiares y coloqué frente a ella una hoja en la que había escrito un solo nombre: Lucía. «Quiero que empieces a llamarme así». Mi madre acarició el papel con la punta de los dedos, pero antes de responder, apareció mi padre. Leyó el nombre y dejó escapar una respiración larga. «No puedo». Aquella vez no discutí. Me limité a mirarlo mientras guardaba el papel dentro del bolsillo. «Entonces algún día tendrás que decidir qué quieres conservar más, papá. El nombre que elegiste cuando nací o la persona que está delante de ti». Mi madre comenzó a llorar en silencio, pero mi padre permaneció quieto.
3 meses después, cuando cumplí 18 años, salí de aquella casa con una maleta, 180 euros y una fotografía de Clara escondida entre mi ropa. Creí que aquella sería la parte más dolorosa de mi historia, pero me equivocaba. 4 años después, mi padre estaba delante de mi puerta sosteniendo aquella caja de madera. Cuando finalmente lo dejé entrar, permaneció de pie en mi pequeño salón sin saber dónde colocar las manos. «Tu madre quería entregártela», dijo. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. ¿Quería? Él cerró los ojos durante un instante y colocó la caja sobre la mesa. Antes de marcharse, dejó una carta para ti. Me acerqué lentamente, levanté la tapa y encontré fotografías. Aquel papel donde había escrito por primera vez el nombre Lucía y un sobre cerrado. Pero debajo del sobre había otra fotografía que jamás había visto. Mi madre, mucho más joven, abrazando a una mujer desconocida que llevaba escrito detrás un nombre y una fecha. Entonces mi padre dijo algo que convirtió todos aquellos años en una pregunta completamente diferente. «Lucía, hay algo sobre tu madre que nunca te contamos». Me senté sin apartar los ojos de aquella fotografía mientras mi padre caminaba lentamente hacia la ventana. La mujer que aparecía junto a mi madre tenía aproximadamente 20 años. Llevaba el cabello corto y ambas sonreían abrazadas con una cercanía imposible de confundir con una fotografía casual. «¿Quién es?», pregunté. Mi padre apoyó una mano contra el cristal y respondió. Se llamaba Elena. Esperé algo más, pero él guardó silencio. «Eso no responde a mi pregunta». Entonces regresó a la mesa y señaló la carta. «Tu madre debería contártelo con sus propias palabras». Abrí el sobre con cuidado. La primera frase consiguió que mis manos comenzaran a temblar. «Querida Lucía, perdóname porque necesité perderte para comprender que estaba repitiendo contigo exactamente aquello que un día hicieron conmigo». Continué leyendo mientras mi padre permanecía frente a mí. Mi madre explicaba que, mucho antes de conocerlo, había amado profundamente a Elena y que cuando su propia familia descubrió aquella relación, reaccionó intentando borrar esa parte de su vida. Durante años escuchó que debía comportarse de otra manera, elegir otro camino y construir la familia que esperaban de ella. Finalmente se alejó de Elena y enterró aquel capítulo tan profundamente que ni siquiera sus hijos supieron que había existido. Levanté la mirada hacia mi padre. «¿Tú lo sabías?». Él asintió lentamente. «Me lo contó antes de casarnos». Sentí una presión insoportable en la garganta. «Entonces, ustedes sabían perfectamente lo que significa pedirle a alguien que esconda quién es». Mi padre bajó la cabeza. «Sí». Cerré la carta de golpe. «Y aún así lo hicieron conmigo». Él tardó varios segundos en responder. «Precisamente por eso lo hicimos. Tu madre tenía tanto miedo de que sufrieras lo que ella había sufrido que terminó convirtiéndose sin darse cuenta en aquello de lo que intentaba protegerte». Aquella explicación no borraba ninguna noche, ninguna discusión, ni todos los cumpleaños en los que esperé una llamada que nunca llegó. Me levanté y caminé hasta la cocina intentando controlar la respiración. Mi padre vino detrás, pero se detuvo a varios metros. «No quiero que pienses que esto justifica nada», dijo. Me giré inmediatamente. «Entonces dime por qué estás aquí». Sus hombros descendieron como si llevara demasiado tiempo sosteniendo un peso invisible. «Porque tu madre me hizo prometer que algún día vendría, pero fui un cobarde incluso después de perderla». Permanecimos mirándonos en medio de aquel pequeño apartamento hasta que pregunté algo que jamás había pensado preguntar. «Cuando me mirabas de pequeña, ¿qué era exactamente lo que te daba tanto miedo?». Mi padre apretó los labios y respondió: «Que el mundo te hiciera daño». «Pues lo primero que aprendí», contesté, «fue que tenía que defenderme del mundo dentro de mi propia casa». Mi padre se cubrió la boca con una mano y por primera vez desde que yo podía recordar comenzó a llorar delante de mí. No intenté consolarlo. Tampoco aparté la mirada. Después de unos segundos, sacó el teléfono del bolsillo y buscó una fotografía. Era mi madre pocos meses antes de morir, sentada frente a una mesa con varios sobres. Pasó sus últimos meses intentando localizar a Elena, explicó. ¿La encontró? Él deslizó el dedo sobre la pantalla y apareció otra fotografía reciente. Mi corazón dio un vuelco. Elena estaba sentada junto a mi madre en un banco, ambas mayores,
cogidas de la mano. Se encontraron después de 30 años, continuó mi padre. Tu madre le pidió perdón y Elena le dijo algo que ella escribió después para ti. Volví rápidamente a la carta y encontré una última página doblada. La frase estaba escrita con la letra temblorosa de mi madre. Elena me dijo que esconderte puede conseguir que otros estén cómodos, pero también puede hacer que tú desaparezcas poco a poco de tu propia vida. Por eso, Lucía, no vuelvas a hacerte pequeña para caber dentro del amor de nadie. Tuve que dejar la hoja sobre la mesa. Mi padre se acercó apenas un paso. No sé cómo recuperar los años que perdimos. Lo miré durante mucho tiempo antes de responder. No puedes recuperarlos. Él asintió mientras las lágrimas continuaban bajando por sus mejillas. Lo sé. Entonces respiré profundamente. Pero puedes decidir qué haces con los años que todavía quedan. Mi padre levantó lentamente la cabeza y pronunció mi nombre, esta vez sin equivocarse, sin detenerse y sin convertirlo en una negociación. Lucía. Meses después, regresé por primera vez a la casa donde había crecido. Clara abrió la puerta y me abrazó antes de que pudiera decir una palabra. En mi antiguo dormitorio, todavía quedaban marcas de fotografías retiradas de las paredes, pero sobre la cómoda encontré aquella muñeca del vestido azul que había desaparecido cuando yo tenía 6 años. ¿Dónde estaba?, pregunté. Clara sonrió mientras limpiaba con un dedo el polvo de su vestido. Mamá nunca la tiró, la guardó todos estos años. Mi padre apareció en la puerta y permaneció allí, respetando la distancia. Yo levanté la muñeca y recordé aquella tarde lejana en que una niña pequeña me había permitido ser quien quería, mientras los adultos intentaban decidirlo por mí. Entonces comprendí algo que mi madre había aprendido demasiado tarde. Algunas familias creen que amar significa proteger a alguien del juicio de los demás, cuando amar de verdad significa convertirse en el lugar donde esa persona jamás necesite esconderse. Y quizá alguien que escucha esta historia conoce demasiado bien esa sensación, ya sea porque alguna vez tuvo miedo de decir a quién amaba, de mostrar quién era, o simplemente de decepcionar a quienes más quería. Tal vez todavía espera escuchar de alguien las palabras que Lucía necesitó durante 20 años. Por eso esta historia no termina con un padre perfecto, ni con un pasado borrado, porque algunas heridas no desaparecen cuando llega una disculpa. Simplemente dejan de gobernar nuestra vida cuando comprendemos que nuestra dignidad nunca dependió de la aprobación de quienes tardaron en entendernos. Mi madre perdió demasiados años intentando vivir una vida aceptable para otros y casi consiguió que yo repitiera su historia. Pero yo elegí escribir un final diferente. Hay personas que pasarán años intentando decidir quién deberías ser para poder amarte cómodamente. Pero el amor que exige que escondas una parte de ti no está protegiéndote, está pidiéndote que desaparezcas. Nunca reduzcas tu verdad para caber en el corazón de alguien. Quien realmente quiera caminar contigo aprenderá a hacer espacio. Si alguna vez tuviste que esconder una parte de ti para sentirte aceptado, puedes dejar un corazón en los comentarios como una forma silenciosa de decir: hoy elijo no esconderme. Y comparte esta historia con esa persona que necesita recordar que ser comprendida puede tardar, pero su valor nunca estuvo en discusión.